Nociones básicas. ¿Qué es una noción? Aplicando al estudio informal o académico, se utiliza para referirse a conocimientos básicos o elementales. Por ejemplo, tengo nociones de francés o de álgebra o de química, aludiendo que solo he aprendido lo más rudimentario sin haber realizado ninguna profundización. La palabra. La palabra es el conjunto o secuencia de sonidos articulados que se pueden representar gráficamente con letras y por lo general asociando un significado. Formación de palabras. Las palabras se forman por composición uniendo palabras de significados independientes para formar un nuevo significado o por derivación a partir de una raíz base que recién unió a varios afijos. Está compuesta. Las palabras compuestas de unión completa entendemos aquellas que solo tienen un acento tónico, se escriben siempre juntas y solo el segundo formante admite variación de género y número. El sustantivo común se utiliza para designar en forma general a toda persona, animal u objeto. Ejemplos: niño, vaca, gato, naranja, felicidad. Subdivisión de sustantivos comunes. Los sustantivos comunes se clasifican de la siguiente manera. Sustantivos abstractos. Los sustantivos abstractos están constituidos por ideas o sentimientos. Son sustantivos que no pueden percibirse por los sentidos. Ejemplo: bondad, compasión, pensar, alegría. Sustantivos concretos. Los sustantivos concretos, en contraposición a los abstractos, son aquellos que sí son perceptibles por los sentidos. Ejemplos: heladera, carpeta, teclado, alfombra. Sustantivos contables. Los sustantivos contables son aquellos que designan cosas, son susceptibles de enumeración. Ejemplos: 3 sillas, 2 mesas, 5 lápices, 4 manzanas. Sustantivos no contables. Como su nombre lo indica, los sustantivos no contables son aquellos que no pueden ser enumerados. Un aspecto importante de este tipo de sustantivos es que, si bien no pueden enumerarse, sí pueden medirse. Ejemplos: agua, maíz, harina, conocimiento. Sustantivos individuales. Los sustantivos individuales sirven para nombrar a un ser en particular. Ejemplo: el sustantivo abeja es un individual porque se está nombrando a un tipo concreto de insecto. Sustantivos colectivos. Los sustantivos colectivos son aquellos que se encargan de nombrar a seres que engloban a otros de un mismo tipo o clase. Por ejemplo, enjambre, rebaño. Sustantivos derivados. Son aquellos que derivan de otra palabra. Ejemplo: zapatería, término que deriva del sustantivo común zapato. Sustantivos primitivos. Al contrario de los derivados, los sustantivos primitivos no derivan de otra palabra. Tal es el caso del sustantivo mar, gato o cuadro. Determinantes y pronombres. Los determinantes presentan al sustantivo que acompañan. Suelen precederlo, aunque a veces se posponen. El determinante es un morfema gramatical libre que cumple la función de precisar, limitar, concretar la extensión significativa del nombre. Artículos. Los artículos son aquellos que preceden al sustantivo para presentarlo y actualizarlo en el discurso e indicar sus accidentes gramaticales. Sus formas son el, la, lo, las, los. Clasificación de artículos. Posesivos. Indican la posesión. Son mi, mis, tú, tus, su, nuestro, nuestros, vuestros, vuestras. Artículos demostrativos. Indican la distancia respecto a la persona que habla. Son este, esta, ese, esas, aquel, aquella, estos, estas, esos, esas, aquellos, aquellas. Artículos numerales. Indican una cantidad precisa. Pueden ser ordinales. Primera, segundo, segunda, tercera, los que indican orden. Cardinales. 1, 2, 3, los que indican número. Partitivos, medio, tercio, cuarto. Múltiplos, doble, triple, cuádruple. Pronombres, cuando sustituyen al nombre. Ejemplo: tienen 4, es el séptimo. Indefinidos, indican cantidad de manera imprecisa o indeterminada. Son
Un, unas, unos, unas, algún, alguna, algunos, algunos, ningún, ninguna, ningunos, ninguna, mucho, mucha, muchas, poco, poca, pocas, bastante, demasiadas. Palabras que indican habitualmente las preguntas y las exclamaciones. Se utiliza para preguntar, tanto en las interrogativas directas como en las indirectas. Llevan siempre tilde. Son qué, cuál, cuánto, cuándo, dónde. Demostrativos. Se denominan pronombres demostrativos a los que demuestran o quieren demostrar algo, expresando la condición o la circunstancia o simplemente para señalar una persona, una cosa o un lugar. En adverbio, aquí, acá, allí, ahí, allá. En singular masculino, este, ese, aquel. En singular femenino, esta, esa, aquella. En plural masculino, estos, esos, aquellos. En plural femenino, estas, esas, aquellas. En neutro, esto, eso, aquello. Determinante posesivo. Es un determinante que señala una relación de posesión entre el objeto poseído al que se hace referencia y la persona gramatical del poseedor. En cuanto a las formaciones denominadas en español como determinantes posesivos, estos varían de acuerdo al género, número y persona representados, en distintas formas dependiendo de los poseedores y accidentes gramaticales. Pronombres posesivos. Se denominan pronombres posesivos a los pronombres que pueden sustituir al nombre o sustantivo y a la vez la posesión de la expresión que se usa en la oración. En singular y en primera persona. Mío, mía, míos, mías. En singular y segunda persona. Tuyo, tuya, tuyos, tuyas. En singular y en tercera persona. Suyo, suya, suyos, suyas. Plural y en primera persona. Nuestro, nuestra, nuestros, nuestras. Plural y en segunda persona. Vuestro, vuestra, vuestros, vuestras. Plural y en tercera persona. Suyo, suya, suyos, suyas. Un determinante indefinido. Es un determinante que se refiere a seres y objetos de una manera vaga e imprecisa. No informan de su identidad y en el momento que lo indican lo hacen sin precisión, como sucede en los indefinidos de cantidad. Por ejemplo, el arroz tiene demasiada sal. Se desconoce la cantidad exacta. Se denominan pronombres indefinidos a los pronombres que no se refieren a las personas y a las cosas en concreto. Pronombres indefinidos. Palabras. Mucho, muchos, mucha, muchas, poco, pocos, poca, pocas, tanto, tantos, tanta, tantas, bastante, bastantes, demasiado, demasiados, demasiado, demasiadas, alguno, algunos, alguna, algunas. Todo esto referido a masculino y femenino. Determinantes numerales. Es un determinante que expresa una cantidad precisa de lo que se refiere, es decir, un numeral. Por ejemplo, tengo 18 años, donde 18 se refiere a un número en concreto. Se distingue de los siguientes determinantes numerales. Cardinales. Los cardinales expresan con precisión el número de seres a los que se refiere, como por ejemplo 1, 2 y 3, etc. Ordinal. Los ordinales señalan el orden donde se sitúa el objeto designado, como por ejemplo primero, segundo y tercero. Multiplicativos. Los multiplicativos indican la cantidad multiplicada de seres objetos, como por ejemplo doble, triple, cuádruple. Partitivos. Los partitivos señalan las partes en las que se divide un objeto, como por ejemplo mitad, tercio, cuarto. Distributivos. Los distributivos son tales las formas sendos, ambos, cada. Los numerales determinativos son cuando acompañan a un sustantivo. Ejemplos. Hace 5 días que no nos vemos. He sido la primera vez que te gano. Te has comido medio pastel. Pronombres numerales. Desde el punto de vista sintáctico, realizan las funciones atribuidas a un sustantivo en la construcción oracional. Estos deben seguir de adjetivos que indican orden, cantidad de ejemplo. Son 5 cachorros, 3 son machos. María tiene 4 hermanos, el primero es alto. Los pronombres numerales cardinales son los que señalan un conjunto de objetos y el número de objetos que están implicados dentro de la acción.
Ejemplo, tengo 5 gallinas. 2 ponen huevos. Los pronombres numerales ordinales muestran la posesión o orden en la que se encuentran los objetos, lo cual se hace útil e indica características de identificación o nombre. Ejemplo, Luis está en la escuela, es el primer año de clase. Determinante interrogativo. Un determinante interrogativo es un término empleado en la gramática tradicional del español y otras lenguas que se refiere a un elemento desconocido por el hablante. En gramática generativa se las suele denominar simplemente palabras interrogativas, ya que proporcionalmente no son el núcleo de una sintagma determinante, y si bien en muchas lenguas tienen aspectos que les acercan a los pronombres, en lenguas no indoeuropeas. Los elementos interrogativos pueden llegar a funcionar de manera muy diferentes a un pronombre genuino. Pronombres interrogativos. Se denominan pronombres interrogativos a los pronombres que toman el lugar de sustantivo dentro de una pregunta. Pronombres interrogativos: ¿qué?, ¿quién?, ¿quiénes?, ¿cuál?, ¿cuáles?, ¿cuánto?, ¿cuántos?, ¿cuánta?, ¿cuántas? Pronombres personales. Los pronombres personales son palabras que se utilizan en lugar de un nombre para referirse a personas o cosas. En singular, yo, tú, usted, él, ella. En plural, nosotros, nosotras, vosotros, vosotras, ustedes, ellos, ellas. En español todas las cosas son masculinas o femeninas. Él, ella. Ejemplos: la ciudad es bonita, ella es bonita. El coche es nuevo, él es nuevo. En el español existen dos formas para la segunda persona del singular tú: informal y usted formal. Del mismo modo hay dos plurales: vosotros informal y ustedes formal. Hay que tener en cuenta que el tratamiento formal, usted, ustedes y sus abreviaciones, usted, ustedes y ustedes, van seguidas por el verbo conjugado en tercera persona y no en segunda persona. Ejemplos: veo que tú escribes muy bien en inglés. Veo que usted escribe muy bien en inglés. La forma vosotros se utiliza principalmente en España. En Latinoamérica se utiliza la forma ustedes, tanto en contextos formales como informales, y el verbo se conjuga como la explicación antes. Ejemplos: vosotros dos siempre llegáis tardes al colegio, en España al hablar con niños. Ustedes dos siempre llegan tarde al colegio, en Latinoamérica al hablar con niños. Con la tarjeta de fidelidad ustedes pueden entrar a la zona VIP, tanto en España como en Latinoamérica al hablar con clientes. Pronombres y adverbios relativos. La principal función de los adverbios es la de actuar como complementos circunstanciales del verbo, añadiendo información circunstancial a la verbal, que puede ser de tiempo, lugar, modo, cantidad y otras muchas posibilidades. De forma canónica, los adverbios relativos más extendidos y utilizados son 4: dónde, cuándo, cómo y cuándo. Como advertencia es importante señalar que cuando estos adverbios actúan como adverbios relativos son siempre átonos, es decir, no llevan tilde. En cambio, cuando actúan como adverbios interrogativos, sí lo llevan, convirtiéndose en dónde, cuándo, cómo y cuánto. Bueno, eso es todo, amigos, espero les haya gustado el video. No olviden suscribirse Y darle like. Gracias. Gracias.